Amén, amén. La paz del Señor Jesucristo sea su vida, amigos y hermanos televidentes. Le damos gracias a Dios porque una vez más nos permite poder estar en este lugar para bendecir su nombre, predicando su preciosa palabra. Mandamos saludos a nuestro hermano pastor Jorge Cruz en la ciudad de Pomona. Si usted vive en Pomona o cerca de Pomona, todos los días sábados están repartiendo comida en el número 1009 de la segunda avenida en la ciudad de Pomona. Así que si usted vive en aquel lugar y necesita más información, puede llamar al número de teléfono que va a estar saliendo en pantalla con el pastor Jorge Cruz. Así que están invitados todos los días sábados a las 9 de la mañana. Se está repartiendo comida y los días domingos a las 9 de la mañana tienen su servicio también de alabanza y adoración al Señor. Así que si no tiene donde congregarse, está invitado. Y si tienen personas conocidas que pueden estar necesitando también de esos alimentos, pueden pasar a recoger sus cajas, como dice, sus dispensas, todos los días sábados a las 9 de la mañana. Mandamos saludos también a nuestros hermanos coronados, pastor también Víctor Coronado en la ciudad de Bloomington. Si usted no tiene dónde congregarse y vive en la ciudad de Fontana, Bloomington, puede llamar al número de teléfono y le daremos información también, como también con el pastor Cámara en la ciudad de La Puente. Y así también mandamos saludos a nuestro hermano pastor Galileo Gómez, que si usted tiene alguna necesidad, petición de oración, puede llamar al número de teléfono que va a estar saliendo en pantalla y con gusto él va a poder atender las llamadas también. Y damos un saludo también a la congregación Monte Orel en la ciudad de Los Ángeles, 2715 West Jefferson Boulevard. Si usted vive cerca y no tiene dónde congregarse, visítenos. Ahí estamos en el 2715 West Jefferson y las puertas están abiertas para todos aquellos que están necesitados en este tiempo que realmente es de mucha necesidad. El tema que traemos en este precioso día es un tema en el cual hemos titulado El misterio de la piedad. Y cuando está hablando del misterio de la piedad, es algo precioso, porque el apóstol Pablo hace mención de lo que significa la piedad, lo que era la piedad en el tiempo del Antiguo Testamento y lo que es la piedad en el Nuevo Testamento, en el pacto de la gracia. Y es algo hermoso cuando vemos nosotros que en primera carta que le envía a Timoteo, en el capítulo 3, versículo 14, comienza diciendo el apóstol Pablo de esta manera: te escribo, dice, estas cosas, esperando ir a ti pronto. Alguna otra versión dirá: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Versículo 15, pero en caso que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. En otra versión dice: pero en caso que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Es la misma versión. Y dice claramente en el siguiente versículo 16: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Él fue manifestado en la carne, hablando de Dios, vindicado en el Espíritu, contemplado por ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo y recibido en gloria, recibido arriba en gloria. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando estamos viendo las Escrituras, que el apóstol Pablo está enviándole noticia, aviso a Timoteo, de que pronto irá a verlo, pero por si acaso hubiera una tardanza en su viaje, se presentaran otras dificultades o otros atrasos, él le dice que le está escribiendo una carta para que sepa cómo debe conducirse. No le dice no para conducirse usted, sino que cómo debe conducirse uno. ¿Cómo debe conducirse uno? Dice, en la casa de Dios. Y cuando dice en la casa de Dios, a este reino que pertenecemos nosotros. Porque recordamos que nosotros nos encontramos con el príncipe de las tinieblas en otro tiempo, en el reino de las tinieblas. Pero mi Señor mete su mano y nos saca de toda inmundicia y nos traslada a su reino de luz, a su reino de paz, de gozo, a su reino de justicia. Y ahora esta es la casa en la cual nosotros estamos, en la casa de Dios, el reino de justicia, el reino de Dios. Y el apóstol dice claramente, para que sepa, dice, cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, en el reino de Dios, que es, dice, y viene especificando que es la iglesia
del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Y cuando dice que es la iglesia del Dios vivo, el mismo Dios de Abraham, Isaac y de Jacob, el Dios de aquel pueblo, de aquellos hombres, que viene a ser después el mismo Dios de nosotros, de los gentiles. Y le está explicando el apóstol Pablo a través de una carta que está escribiendo a Timoteo, por si acaso se atrasa en llegar a verlos. Por si acaso me atraso o si ahí hubiera un atraso, aquí te va esta carta con la cual te dejo saber desde antemano. En la forma que nosotros, los hijos de Dios, los que hemos nacido de nuevo, tenemos que conducirnos en la casa del Rey. Tenemos que conducirnos en el reino de los cielos. Tenemos que conducirnos en la iglesia que somos nosotros mismos. Y cuando el apóstol Pablo dice que somos columna, imagínate un edificio está sostenido por columnas. ¿Pero qué es lo que sostiene las columnas? Pues tú dirás, pues un edificio. Exactamente, porque nosotros estamos siendo edificados. Estamos siendo edificados en la roca que es Cristo. Y en esa roca que es Cristo hay fundamentos. Y también están las columnas. Y dice el apóstol Pablo que hablando acerca de la columna y sostén de la verdad, ¿qué es lo que sostiene las columnas? ¿Qué es lo que nosotros sostenemos? ¿Qué es lo que sostenía el apóstol Pablo? El testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Poniendo en alto a nuestro Señor Jesucristo. No se trata que el hombre sea visto, sino que se trata de que el hombre sea un instrumento de Dios para que Dios siga siendo visto para las demás personas. Jesús caminó. Los discípulos tuvieron aquella preciosa oportunidad de poder platicar, quizás jugar a veces con el Señor Jesús, a recostar su cabeza sobre su pecho. Pudieron tener todo eso, como dicen, esa satisfacción cuando andaban con ellos. Haber sido momentos preciosos los que ellos pasaron. Vieron a mi Señor Jesús en vida y después comienzan a testificar, como el caso del apóstol Pablo. Él no anduvo con los discípulos, pero los discípulos sí anduvieron con Jesús. En el momento que fue arrestado, fue maltratado y golpeado. Los discípulos todos huyeron porque pensaron que lo iban a matar a ellos también. Lo abandonaron. Pero después que se dieron cuenta que estuvo 3 días en el sepulcro y después de 3 días el Señor se levanta, es resucitado por el mismo Espíritu Santo de Dios. Lo ven vivo y comen con él. Y le dice a Tomás, mira, ven, dice, mete tu mano en tu costado para que te des cuenta que soy yo. Aquellos que habían andado al principio con el Señor Jesús, a los que llamó y les dijo, vénganse que los voy a hacer pescadores de hombres. Los entrenó, los enseñó, los discipuló, 3 años y medio anduvieron aprendiendo con él. Les dijo que todas las cosas que les estaba diciendo ahora era para que cuando sucedieran, ellos creyeran. Lo vieron en la cruz, lo vieron sepultado y luego se cumplieron lo que había dicho el Señor Jesús, que el tercer día se levantaría. Y ahora aquellos que se habían acobardado y tenían miedo, otra vez fueron restauradas su vida con valentía y con poder para poder predicar la palabra de Dios y dar testimonio de que aquel Dios invisible un día se hizo humano y habitó entre los hombres. Por eso el nombre de Jesús significa Salvador. Es conocido también con el nombre de Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Ellos tuvieron esa plena bendición de poder caminar con Jesús, de vivir con Jesús, experimentar, tenía aquella grande experiencia con Jesús y verlo muerto, sepultado y luego después verlo resucitado y comiendo con ellos también. Ese es el testimonio. Y ellos como columnas tenían que sostener esa verdad y ponerla en alto en todo tiempo y en todo lugar. Y el apóstol Pablo dice, por eso dice que somos columna y sostén de la verdad. El padre de toda mentira es conocido como el diablo, Satanás. Y cuando se trata de la verdad, es nuestro Padre Celestial. Dios es la verdad. Y las columnas somos nosotros, sosteniendo ese testimonio de la verdad. Cuando estamos viendo estos versículos del apóstol Pablo, haciendo mención del misterio de la piedad, algunos dirán, ¿pero qué significa la palabra misterio? En pocas palabras, cuando se habla de un misterio, se está hablando de algo que está escondido, de algo que está oculto, algo que no es inaccesible para la mente y razonamiento humano. En pocas palabras, una persona que no ha nacido de nuevo no podrá conocer los misterios de Dios. Fue un obstáculo tremendo para aquellos fariseos y escribas de aquel tiempo, cuando mi Señor Jesús los reprocha y les dice en Juan capítulo 5, versículo 39,
escudriñáis la Escritura porque a vosotros os parece que en ella está la vida eterna. Y ella es la que dan testimonio de mí, dice, y no quieren venir a mí. Como quien dice, yo soy la vida, yo soy el cumplimiento de esas profecías. No estaba mandando el Señor Jesús a que escudriñaran la Escritura, porque la palabra escudriñar quiere decir indagar, buscar, preguntar, profundizar más en el asunto. Ellos lo hacían. Mi Señor Jesús en ningún momento le estaba mandando en esta porción bíblica a que lo hicieran, sino que los estaba reprochando, porque ellos lo habían hecho. Y ahora que estaba presente a ellos el Verbo, que se había hecho carne, no lo pudieron aceptar ni reconocerlo. No pudieron. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que esto es por fe, los que hemos nacido de nuevo. Somos los únicos que podemos comprender y entender. Y que ese misterio oculto, algo escondido acerca de lo que es la piedad de Dios en este momento, que el Verbo se hizo carne y habitó entre los hombres. Muchos no lo quisieron creer y no lo pudieron entender. Pero esto se entiende porque es por fe. Esto es para los que hemos nacido de nuevo. Por eso el Señor Jesús cuando hablaba con parábolas, mi Señor Jesús hablaba con parábolas y no le entendían. Tampoco se acercaban a preguntarle. Los únicos que le preguntaron al Señor Jesús, Maestro, nosotros no entendimos lo que tú dijiste en parábolas. Y ellos querían saber qué era el significado de esas parábolas. Y mi Señor Jesús les dijo, siendo el maestro de ellos, vengan, dice, porque a ustedes les ha sido dado el conocer el misterio del reino de los cielos. A ustedes, dice, porque han sido llamados, han sido seleccionados y ustedes están interesados en conocer el misterio. Y el Señor Jesús les explicaba las parábolas, que los demás se habían ido sin entenderlas, pero sus discípulos la estaban entendiendo. ¿Qué era lo oculto que había en las parábolas que el Señor estaba transmitiendo? El mensaje que había. A ellos se revelaba y se los daba a conocer. Y es lo que hace nuestro Padre Celestial. Por eso dice en Deuteronomio 29:29. Quiero darle lectura a Deuteronomio 29:29, en donde hay una palabra muy preciosa con respecto a esto que estamos hablando acerca de la piedad, del misterio de la piedad. En el capítulo 29 de Deuteronomio y versículo 29, dice la Escritura, las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, mas las cosas reveladas, o sea, aquellas cosas escondidas, que estaban escondidas, fueron reveladas a nosotros, nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre, a fin de que guardemos todas las palabras de esta ley. O sea que a nosotros se nos ha concedido el poder conocer el misterio del reino de los cielos, las cosas que están ocultas. Y esta es una bendición tan grande, cuando el apóstol Pablo hace mención de ello. Y cuando dice que es algo indiscutiblemente, dice el apóstol Pablo, esto no se puede discutir, dice. No hay ninguna discusión, no tiene caso ponerse a alegar y a discutir con la gente que no va a entender, porque esto solamente lo van a entender los hijos de Dios, los que han nacido de nuevo, porque esto es en fe. Ahora cuando estamos viendo que la palabra misterio es algo que no puede entender la misma razón humana, porque esto es espiritual, y para poder entender tienen que nacer de nuevo. Ahora, número 2, alguien podría decir, ¿pero qué significa la palabra piedad? En el Antiguo Testamento, la piedad, los hombres piadosos, eran aquellos que se encargaban de hacer el bien con los necesitados, de proveer lo que necesitaban aquellas personas necesitadas. Eso era piedad. Incluso Bartimeo dice, Señor, ten piedad de mí, dice el hombre ciego. Cuando escuchó que el Señor Jesús iba pasando, le gritaba, dice, Señor, hijo de David, ten piedad de mí. En aquel tiempo era misericordia, aquel hombre estaba necesitado y el Señor hizo misericordia de él, restaurando su vista, dándole su vista. En aquel tiempo, el Antiguo Testamento, piedad era poder bendecir y darle lo que necesitaba la persona que estaba necesitada de algunas cosas. Pero ahora en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo dice que piedad, el verdadero sentido de la palabra piedad, viene siendo el que nosotros, los hijos de Dios, que hemos nacido de nuevo, piedad significa obediencia. Obediencia a Dios, someterse a Dios, como dice Santiago claramente, someteos a Dios, dice. Entonces eso es la palabra piedad en el Nuevo Testamento, el sometimiento de los hijos de Dios a hacer la voluntad de Dios. Así que como quien dice, el apóstol Pablo estaba hablando claramente, hablando de la obediencia, y por eso le dice cuando te mando esta carta, Timoteo, le dije, si me tardo, quiero que sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios, cómo se deben de conducir los hijos en la casa de Dios, en la iglesia,
que somos cada uno de nosotros y que somos la columna y el sostén que tenemos que tener en alto el testimonio de nuestro Señor Jesucristo, de aquel Dios que era verbo y que se hizo carne y habitó entre nosotros. De Él damos testimonio. Somos columnas y debemos de comportarnos tal como hijos de Dios. Aprender a andar, dice, en obediencia. En el Antiguo Testamento era poder suministrar y darle al necesitado lo que ocupaba, era piedad. Pero ahora era manifestación de misericordia, pero ahora piedad es la obediencia en la cual nosotros nos tenemos que conducir. Y más que todo en las congregaciones. Más que todo en las congregaciones, en donde nosotros tenemos que dar buen testimonio, tenemos que testificar de este misterio de la piedad. Y como dije, los que hemos nacido de nuevo conocemos el amor de Dios, porque por amor el Señor nos ha rescatado. Hemos recibido ese amor de Dios y nosotros somos simple y sencillamente instrumentos, vasos, los cuerpos en los cuales se va a dar a conocer Jesús a las demás personas. Eso somos nosotros. El Señor Jesús caminó por esta tierra, llamó discípulos, los preparó, los ojos de toda la gente fueron vistos. En Lucas creo que capítulo 4, versículo 18, cuando está en la sinagoga y pide el rollo y le lleva el de Isaías 61 y comienza a relatarlo, donde dice: el Espíritu de Dios está sobre mí y a la función de lo que lo había mandado a libertar y a sanar a los cautivos, trayendo el año, dice, de bendición, de abundancia y de salvación. Y después el Señor Jesús dice que enrolla el rollo enfrente de la vista de todos en la sinagoga y les dice: esto se ha cumplido hoy. Había un cumplimiento de lo que ya se había profetizado en Isaías. Y la gente se quedó con los ojos abiertos. El Verbo se había hecho carne. El Dios invisible se había hecho carne. Al Dios que nadie podía ver porque si lo miraban morían. Ahora estaba en medio de ellos, con el nombre de Emmanuel, Dios con nosotros. Con el nombre de Jesús, que significa Salvador. Porque en Lucas 19:10 dijo claramente mi Señor Jesús, cuando se encontraba en la casa del ladrón, de Zaqueo, el cobrador de impuestos, porque el Hijo del Hombre, dijo, ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido, manifestando la piedad, el amor de Dios a una creación que le pertenecía y que se había perdido en el pecado. Había venido a buscarlos y a rescatarlos de una condenación eterna. El Verbo se había vuelto carne y habitó entre los hombres. Cuando nosotros nos damos cuenta de estas cosas, nos gozamos y dice: indiscutiblemente grande el misterio de la piedad, porque Él fue manifestado en carne, dice el apóstol Pablo, fue manifestado en carne. Y cuando nosotros vemos en el capítulo 1 de Juan, del Evangelio según Juan, capítulo 1, quiero darle lectura a lo que dice en el capítulo 1 de Juan, en el primer versículo y después en el versículo 14, en el cual dice Juan: en el principio era el Verbo, o existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo, dice, era Dios. Ahora en el versículo 14 de aquí mismo del Evangelio capítulo 1 de Juan, verso 14 dice: y el Verbo, dice, se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, dice los que están testificando de Él. Y vimos su gloria como del unigénito del Padre, dice, lleno de gracia y de toda verdad, porque en Él nunca hubo mentira. Es el Padre de toda verdad. Cuando vemos al apóstol Pablo dando testimonio y diciendo que la piedad tiene que manifestarse en nosotros, en obediencia a los mandamientos de Dios y caminar de acuerdo a la voluntad de Dios. Así que Timoteo, a todos los santos, en la forma que tiene que comportarse en el reino de Dios, la iglesia de Cristo, que fue comprada y lavada a precio de sangre. ¿Cómo debe ser su comportamiento? No solamente de palabra, sino que también su conducta y comportamiento tiene que dar testimonio. Y ser usted aquella columna, ser yo esa columna de mantener en alto el testimonio de que nuestro Padre Celestial un día se hizo carne y habitó entre los hombres con un cuerpo igual que cualquier cuerpo suyo y mío, humanamente. Cuando estamos viendo estas cosas, es para que nosotros podamos deleitarnos, es para que nosotros podamos sentir ese gozo, esa presencia de Dios en nuestras vidas,
de pensar que cuando nosotros abrazamos a un hermano, una hermana, estamos viendo al mismo Señor Jesús, lo estamos abrazando a Él, porque eso somos nosotros, el cuerpo de Cristo. ¿Acaso no somos el cuerpo de Cristo? ¿Cómo debemos de conducirnos adentro en el cuerpo de Cristo? ¿Cómo debemos de vivir los hermanos? Si no dice que también tenemos que amistar y vivir en esa unidad los unos con los otros, en ese amor, en ese vínculo del amor que debe de existir en nosotros, porque el Dios no tiene amor, sino que Dios es amor y por amor nos vino a salvar de una condenación eterna. Ahora dice en las Escrituras que mi Señor Jesús, cuando fue manifestado en carne, Él no tenía ningún pecado, pero sobre Él se cargó el pecado y Él se volvió pecado por causa de todos los pecados del hombre y de la humanidad. Él cargó con todo el pecado. Y dice a continuación el versículo 16, vindicado. La palabra vindicado quiere decir justificado. En otras versiones dice justificado. Justificado en el Espíritu, porque cuando el Señor Jesús muere, muere cargando todo el pecado de la humanidad. Pero cuando Dios lo resucita, el Espíritu Santo de Dios viene y lo resucita, dice que es vindificado, es justificado y preparado para ir al lugar de donde había venido. El Señor descendió del cielo, pero dijo que yo soy el pan que descendió del cielo, dijo. Y así como lo vieron que el Señor había venido a vivir en un cuerpo humano, llegó el momento de la muerte, de la resurrección y de preparación otra vez para llegar otra vez a su trono. Bajó de su trono para llegar a la cruz y de la cruz a la muerte y de la muerte otra vez a la vida para volver al trono. Y por eso dice que dice vindicado, justificado en el Espíritu. Ahora dice que fue contemplado por los ángeles. Fue proclamado, dice, fue contemplado, dice, por los ángeles. Como quien dice, fue visto por los ángeles. Y los ángeles se deleitaron también cuando vieron al verdadero Dios en cuerpo humano. Tengo una escritura aquí en Lucas que me gustaría darle lectura. Lucas capítulo 2. En el capítulo 2 de Lucas, del Evangelio según Lucas, en capítulo 2, del versículo 8 al 14, donde dice, en la misma región había pastores que estaban, dice, versículo 8, en la misma región había pastores que estaban en el campo, cuidando sus rebaños durante la vigilia de la noche. Y un ángel del Señor se les presentó y la gloria del Señor les rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Mas el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os traigo buenas nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo. Porque os ha nacido hoy, dijo, se estaba cumpliendo la profecía, incluso de Isaías y otros profetas, del nacimiento del Mesías. Ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es el Cristo, el Señor. Y esto os servirá de señal, hallaréis a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y de repente, dice, apareció con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales, alabando y diciendo, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. Había venido aquel que traía el nombre también, el título de príncipe de paz, que traía aquella paz con Él para todos aquellos que llegáramos a creer en Él un día. Y esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Venía esa paz preciosa a la tierra. Y gloria a Dios, decían en las alturas, aquellos ángeles que conocían a Dios, le servían a Dios, estaban con Dios haciendo su voluntad. Ahora lo ven en cuerpo humano. Es del misterio que está hablando el apóstol Pablo. Y está cumpliéndose las escrituras. Y luego cuando estamos viendo que dice que estaban dando alabanza al Señor. Y dice en el versículo 15, y aconteció que cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se decían unos a otros, vayamos pues hasta Belén y veamos que esto ha sucedido, que el Señor nos ha dado a saber. Los ángeles contemplaron y alabaron y adoraron en ese precioso momento que están viendo al Dios Espíritu. Como le dijo el Señor Jesús a la samaritana, Dios es espíritu y busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Pero aquella mujer no se daba cuenta en ese momento que el Verbo se había hecho carne y estaba hablando con ella y ella no lo sabía todavía. Experiencia que esta mujer tuvo sin saber que en ese momento estaba
enfrente platicando con aquel Dios desconocido para ella, conocido en el aspecto que era el padre, era el Dios de Abraham, Isaac y de Jacob, el Dios de ellos, el Dios invisible, pero no se había dado cuenta que ahora era visible y que podía hablar con él y verlo sin morir, porque nadie podía ver a Dios y seguir vivo. Y ahora que se ha hecho carne, habitó entre los hombres. Y para ir finalizando con esto que está precioso, Romanos 16:20. Quiero finalizar con Romanos 16:20, donde el apóstol Pablo dice: y el Dios de paz aplastará pronto a Satanás debajo de vuestros pies. El Dios de paz aplastará pronto a Satanás debajo de vuestros pies. ¿De los pies de quiénes? De nosotros los santos. Porque esto tuvo cumplimiento y esta profecía ya se había dado el nacimiento de Jesús. Desde el tiempo del huerto del Edén, en el capítulo 3 de Génesis, usted podrá encontrar cuando Dios maldice a la serpiente y le dice que van a tener una enemistad entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Iba a haber enemistad y que la serpiente iba a morder el calcañar. Y ahí venía uno que le iba a apachurrar la cabeza, a aplastarla. Y es lo que dice el apóstol Pablo: y el Dios de paz aplastará pronto a Satanás debajo de vuestros pies. Vencido fue ya en la cruz del Calvario el enemigo. Por lo cual en esta noche, si tú no conoces a Jesucristo, entrégale tu vida. Y si tú te has apartado, es tiempo de reconciliarte, porque hay promesas de vida eterna en Cristo Jesús. En esta noche te bendecimos y deseamos que esta palabra haya llegado a tu corazón. Mandamos saludos a nuestra hermana Marta Montes, a Sergio Pérez y a su familia también, que el Señor les bendiga. Están sintonizando la programación. Mandamos saludos al hermano José Berganza también y familia, y esperamos que estén siempre bendecidos. Padre, en esta noche te alabamos, te adoramos y te bendecimos, y que la gloria y honra sea tuya siempre, por siempre, Señor, y que tu Espíritu Santo ministre todas aquellas vidas. En el nombre de Jesús. Amén, amén, y hasta el próximo lunes. Dios me los bendiga.